Análisis del extracto de El conflicto de los siglos, capítulo 7, página 130. 1. Contexto y autor. Autor, Elena G. de White, cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y reconocida por sus escritos religiosos y teológicos. Contexto histórico. Este pasaje se sitúa en el contexto de la Reforma Protestante, específicamente alrededor de la figura de Martín Lutero y su confrontación con las autoridades de la Iglesia Católica Romana. El extracto trata sobre el enfrentamiento de Lutero con el legado papal y la respuesta del elector Federico de Sajonia. 2. Temas principales. Confrontación y reforma. La lucha de Martín Lutero contra las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica y su demanda de que sus errores sean probados mediante las Escrituras. Protección y política. La defensa del elector Federico de Sajonia hacia Lutero, basado en la falta de pruebas de sus supuestos errores y en la necesidad de una reforma moral en la sociedad. Sufrimiento por la causa sagrada. La disposición de Lutero a sufrir por defender lo que consideraba la verdad bíblica. 3. Texto original. Lutero no estaba aún convertido del todo de los errores del romanismo. Pero cuando comparaba los sagrados oráculos con los decretos y las constituciones papales, se maravillaba. Leo, escribió, los decretos de los pontífices, y, no sé si el Papa es el mismo anticristo o su apóstol, de tal manera está Cristo desfigurado y crucificado en ellos, y vid, lib. 5. Capi. A pesar de esto, Lutero seguía sosteniendo la Iglesia romana y no había pensado en separarse de la comunión de ella. Los escritos del Reformador y sus doctrinas se estaban difundiendo por todas las naciones de la cristiandad. La obra se inició en Suiza y Holanda. Llegaron ejemplares de sus escritos a Francia y España. En Inglaterra recibieron sus enseñanzas como palabra de vida. La verdad se dio a conocer en Bélgica e Italia. Miles de creyentes despertaban de su mortal letargo y recibían el gozo y la esperanza de una vida de fe. Roma se exasperaba más y más con los ataques de Lutero, y de entre los más encarnizados enemigos de este y aún de entre los doctores de las universidades católicas, hubo quienes declararon que no se imputaría pecado al que matase al rebelde monje. Cierto día, un desconocido se acercó al reformador con una pistola escondida debajo de su manto y le preguntó por qué iba solo. «Estoy en manos de Dios», contestó Lutero, «Él es mi fuerza y mi amparo, ¿qué puede hacerme el hombre mortal?» Y vid, lib. 6. Cap 2. Al oír estas palabras el hombre se demudó y huyó como si se hubiera hallado en presencia de los ángeles del cielo. Roma estaba resuelta a aniquilar a Lutero, pero Dios era su defensa. Sus doctrinas se oían por doquiera, en las cabañas, en los conventos, en los palacios de los nobles, en las academias, y en la corte de los reyes. Y aún hubo hidalgos que se levantaron por todas partes para sostener los esfuerzos del reformador, y vid. Por aquel tiempo fue cuando Lutero, al leer las obras de Hus, descubrió que la gran verdad de la justificación por la fe, que él mismo enseñaba y sostenía, había sido expuesta por el reformador bohemio. Todos hemos sido husitas, dijo Lutero, aunque sin saberlo, Pablo, Agustín y yo mismo. Y añadía, Dios pedirá cuentas al mundo, porque la verdad fue predicada hace ya un siglo, y la quemaron. Wiley, Liv. 6. Capi. 4. Gracias por compartir este pasaje tan interesante. Martín Lutero, un influyente reformador, desempeñó un papel crucial en la transformación de la Iglesia en su época. Su celo por la verdad y su compromiso con las Escrituras marcaron un hito en la historia religiosa. En este contexto, me gustaría destacar algunos puntos clave. La reforma y la justificación por la fe. Lutero se enfrentó a la Iglesia Católica Romana y cuestionó sus prácticas y enseñanzas. Su estudio de las Escrituras lo llevó a la conclusión de que la justificación no se basa en obras o méritos humanos, sino en la fe en Cristo. La doctrina de la justificación por la fe fue fundamental para Lutero. Creía que la gracia de Dios se otorga libremente a través de la fe en Jesús, y no por obras legales o sacramentos. La difusión de las enseñanzas de Lutero. Sus escritos se propagaron rápidamente por toda Europa. Su influencia llegó a países como Suiza, Holanda, Francia, España, Inglaterra, Bélgica e Italia. Miles de creyentes despertaron a una vida de fe y esperanza al abrazar estas enseñanzas. La persecución y la protección divina. Lutero enfrentó la ira de Roma y sus enemigos. Algunos incluso amenazaron con matarlo. Sin embargo, Lutero confiaba en Dios como su refugio y fortaleza. Su valentía y firmeza inspiraron a otros a defender la causa de la reforma. La conexión con Jan Hus. Lutero descubrió que la verdad de la justificación por la fe ya había sido predicada por Jan Hus, un reformador bohemio del siglo XV.
La persecución de Hus por sus creencias también dejó una impresión duradera en Lutero. En resumen, la historia de Martín Lutero nos recuerda la importancia de la fe, la valentía y la búsqueda constante de la verdad. Su legado sigue influyendo en la Iglesia y en la comprensión de nuestra identidad en Cristo. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos.